Me toca, a ver. Muy bien, bueno, vamos con Mario Sí. Adalid, de este lado. A ver, hay que entender algo, ¿no? ¿Qué no es evidencia? Y más en el tema OVNI. Yo hice una lista aquí pequeña. Testimonios, pues en cualquier caso, aún sean ovnis o un homicidio, digámoslo así, veámoslo como un caso homicidio, el testimonio es la prueba más débil que vas a tener. Entonces, testimonios, no son evidencia. Anécdotas que alguien me contó, que alguien me dijo, no, tampoco son evidencias. Analogías, porque también hay analogías, tampoco son evidencia. Sonidos, no son evidencia. Fotografías, no son evidencia. Videos, tampoco son evidencia. ¿Por qué? Porque son falsables, o sea, los podemos editar en cualquier momento. Voy a falsear un documento oficial del gobierno. No, está hablando de videos. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos. Documentos. ¿Los documentos son evidencia? Claro. No, Aquí no están son evidencia. aceptando- Aquí están aceptando que ellos grabaron con el C-26. Que grabaron una nave extraterrestre. De la Secretaría de la Defensa Nacional, Estado Mayor. ¿Que grabaron una nave O sea, extraterrestre? un papel de, ¿Qué? del club de- Y mi pregunta es, de- ¿que grabaron una nave extraterrestre? No. No, yo estoy hablando de No, ovnis, tampoco. yo no estoy- Entonces, o sea, objetos- fíjate, naves extraterrestres, yo no estoy diciendo objetos voladores. Pero Bueno, él está diciendo naves extraterrestres. Sí, exacto. Ajá. Yo no De sé. hecho, a ver, si me estás diciendo que son objetos voladores no identificados, ¿de qué estamos hablando? ¿De fenómenos o de objetos? Yo No lo pienso sabes. que Pero es que te voy a poner un buen ejemplo ahí para que veas por qué no es evidencia. No lo sabes, no sabes ni siquiera si es un objeto o un fenómeno. Entonces, ¿sabes, no, ¿sabes no puedes saber. O sea, ¿has estudiado algo sobre los radares? El radar los no radares puede pueden traer- detectar también cambios de temperatura. No, son objetos, ¿Sí? aparecen en la Ahora, pantalla. vayamos a lo siguiente. Lo siguiente serían los objetos, precisamente. Aquí sucede algo muy gracioso con el ¿Sabes fenómeno sobre- ovni. sobre El los fenómeno vuelos ovni LSD, en qué se basa? ha evolucionado de Vamos a dejar que comunicaciones termine, que son Mario. como revelaciones, que es como la religión, los contactados, que son como los profetas, ¿no? Los avistamientos, que son como las transfiguraciones de antes, ¿no? Cuando la gente veía cosas también y decían que era real. Y los objetos, que son básicamente como las reliquias de antes. Y cada una de esas cosas es falsable. Mira, por ejemplo, la semana pasada hablaba yo acerca del cráneo de Ródope. He estado hablando acerca de un montón de reliquias de la ufología, ¿no? El cráneo de Ródope es un cráneo que encontraron en Oriente y que dicen que es el cráneo de un extraterrestre. Me decían que si lo podía falsear. Sí lo pude falsear y conseguí de qué era ese cráneo. Y lo traigo aquí, te lo puedo mostrar. Si eso fuera cierto, si lo que tú me dices es cierto, entonces yo lo que tengo aquí es el cráneo de un extraterrestre. Y no es así, es un pedazo de hueso de una vaca envejecido, nada más. ¿Y eso qué tiene que ver con la aviación? Yo soy técnico en aviación, amigo. Él está Bueno, con su tema. precisamente, bueno, te traigo otra evidencia, de hecho. Por eso traje al ingeniero Ramírez, que es piloto, y te puede decir de un caso que tú me dijiste el otro día de Aeroméxico, de un caso de Aeroméxico que se supone que chocó con una nave espacial y todo esto. Falso, y te podemos decir, bueno, entonces, chocó con un objeto volador no identificado, que si era no identificado y tenía tecnología que no era terrestre, entonces me estás diciendo que es extraterrestre. Es una cuestión de lógica, de semántica, de lenguaje, ¿no? ¿Te hicieron algún examen médico? De hecho, estoy perfectamente bien. Bueno, de hecho, que alguien que cree en enanitos verdes y ovnis me diga que si estoy bien de la cabeza, pues es suficiente evidencia para mí de que estoy bien de la Un cabeza. capitán de Aeroméxico que decía que no le había golpeado y resultó que después hasta era contactado. Yo no tengo la culpa de ellos. Sabemos todos, igual Yo no tengo la culpa de lo que cuente la gente. No te lo creas. Nada más. Argo TV Un gusto saludarlos, presenta. mi nombre es Johanan Díaz Vargas y estamos en este tercer debate OVNI, en este sábado 24 de junio de 2017. 70 años de la investigación de los no identificados, 70 años. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto conocemos? Hoy, durante los próximos minutos,
estaremos dándole a conocer a usted algunos argumentos, algunos puntos destacados sobre este asunto. ¿Realmente se ha avanzado en estas 7 décadas sobre el tema y tenemos por acá a Mario Adalid? Mario, ¿qué tanto hemos avanzado desde tu perspectiva, que es más enfocada hacia el asunto escéptico? ¿Qué fenómenos OVNI es completamente infructuoso, no ha dado ningún resultado. Pero en su investigación, en la investigación del fenómeno, podemos enfocarnos más en lo que ha sucedido con las personas que dicen tener contacto con los ovnis, con las personas que dicen haber visto o tenido contacto más bien con seres de otros mundos. Esa es la parte que yo considero más interesante ahora, que a pesar de que ha sido infructuoso, no ha dado ningún resultado aún. Lo que sí podemos ver es un cierto fenómeno que está evolucionando hasta convertirse en un especiamiento. La verdad es que tienen más que ver con el desarrollo de las tecnologías. En aquel tiempo pensábamos que lo que iba a suceder es que con el aumento de lo digital, con el aumento de las cámaras, iba a poderse ya por fin saber qué eran estos objetos, iban a poderse ver con más claridad y por fin a lo mejor íbamos a poder interpretar lo que sucedía, pero pues qué tristeza, ¿no? Lo que sucedió, porque al contrario, y digo tristeza porque a pesar de que yo soy escéptico de ese tema, me gustaría pensar que no estamos solos, ¿no? Me parece igual de interesante creer o pensar en mi interior que estamos solos en el universo. O sea, me parece tan interesante como pensar que hay más seres en el universo. O sea, las dos ideas me parecen atractivas. Pero, bueno, la gran decepción llegó cuando nos empezamos a darnos cuenta de que podíamos saber qué eran los objetos que veíamos en el cielo, y tenían 2 interpretaciones. Una, eran objetos o meteorológicos u objetos mal interpretados, pero que eran completamente terrestres, u otros que eran fenómenos, ¿no? Más bien naturales. Y eso me sigue llamando mucho la atención, sobre todo porque hay mucha gente todavía que quiere creer que sí hay seres en el espacio, ¿no? El número de objetos OVNI o las explicaciones que podamos darle al fenómeno OVNI se va reduciendo como opción de seres extraterrestres que nos visitan, si aumenta la cultura general. Eso sí es sencillo. O sea, es muy curioso porque, bueno, de este lado, si queremos darle una explicación a los fenómenos, hay que tener un montón de conocimientos y una idea falsa o una anécdota mal contada que podemos dar por cierta puede ser creada en cuestión de minutos. Eso es lo raro, ¿no? De todo esto. Así que todo es confusiones de, como dijiste tú, ¿no? Sí. Mario, tú definiciones. nos diste una lista donde mencionaste lo que no puede ser para validar un caso. Entonces, ¿qué sí podría ser para validar un caso? Un caso sobre los objetos voladores no identificados. Es que depende de muchas cosas. Mira, yo lo que he notado más en este tipo de casos son 3 cosas. El primero de ellos es el engaño. O sea, es el engaño tal cual, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Bueno, puede ser por fama, por querer obtener algún tipo de beneficio, no lo sé. El segundo caso que yo he notado aquí son objetos o fenómenos que no han identificado, ¿no? Y el tercer caso es el de los creyentes, ¿no? Que sí piensan que realmente están viendo cosas, pero tal vez no. En este tipo de casos incluso pueden darse fenómenos psicológicos bastante interesantes, ¿no? ¿Pero qué sería entonces para ti una prueba para validar algún caso? Es que solamente hay 2 opciones. O sea, ya en este momento la ufología está tan quemada que solamente tendría 2 opciones para esto. Uno, obtener una pieza que realmente puedas decir es de origen extraterrestre, o ver un extraterrestre tal cual. No tienen de otra ya. ¿Por qué? Porque el fenómeno ya fue golpeadísimo, ya fue quemadísimo, y los investigadores suelen tener sesgos enormes en todo lo que implica este tercer debate. J. Alberto, ser escéptico no es negar, es la suspensión del pensamiento hasta demostrar lo bueno o malo. Leopoldo Zambrano, los documentos validan
que hubo un suceso, no dicen qué es lo que fue. Para los ufólogos es suficiente con que se admita que hay algo raro para validar su propia creencia, no lo que fue en realidad, es lo que menciona Edgar. Ok, gracias. Poncho dice, no hay más ciego que el que no quiere ver. El que no quiere ver. Sí, exacto, bueno, es que aquí Ya hasta me lo sé de memoria. quiero agradecer a todas las personas. Hay muchos comentarios, Bernal. ¿Cuál es el aporte de los escépticos? Ya que si presentan documentos, fotografías o videos, no sirven, según su punto de vista. ¿Cuál sería el aporte de los escépticos? Aquí directo para ustedes. Contesta. Sí. Para mí incluso se ha vuelto una especie como de militancia. Yo tengo una preocupación muy grande con lo que está sucediendo en el país. Por eso me gusta mucho tomar la palabra. De hecho, esa fue la idea de crear mi canal, ¿no? Ya basta de argumentos de autoridad, ¿no? Donde la gente dice ser autoridad y que los demás nos debemos callar. Eso es una de las cosas que nos está enseñando la ufología, y aquí tuvimos un buen ejemplo. Eso está pésimo. La educación en México va para mal, nos ven la cara y ya no sabemos ni siquiera distinguir cómo, no sabemos cómo hacer investigaciones por nosotros mismos. Parece ser que en el momento en que a la gente no le conviene, el internet ya no es una herramienta donde podemos extraer información, sino que es una forma que también podemos discriminar de información, porque la información solamente le pertenece a unos cuantos privilegiados. Eso es completamente falso. El conocimiento nos pertenece a todos y todos tenemos derecho a opinar, a alzar nuestra voz, y sobre todo todos tenemos la opción de formarnos a nosotros mismos. Y no solamente la opción, yo pienso que si no fuimos formados o educados por alguien, entonces se vuelve nuestro deber educarnos a nosotros mismos. Para mí esa es básicamente la razón por la cual estar aquí. Y quiero agregar algo, ¿no? En este momento, hace un momento hablaba de lo de las drogas y todo esto, porque es una forma de también dar explicación a ciertos tipos de fenómenos que luego la gente confunde con el asunto de los extraterrestres. Pero también está el asunto de la histeria colectiva, ¿no? Hay casos muy interesantes y emblemáticos, como por ejemplo el que mencionábamos aquella vez, el de la Operación Prato, sí. Que podría, si no se hubiera contaminado tanto, pudiera ser un caso muy interesante de histeria colectiva. Uno a simple vista puede pensar, no, pero es que eso no puede ser, porque ellos dijeron haber visto naves espaciales. Bueno, lo que dijeron fue que veían luces, ¿no? Y en esa zona había una tradición, como una especie de vampiro prehispánico, que ellos decían ver desde hace tiempo. La mayor parte de esa gente, de la gente que habita ahí, en esa región de Brasil, tiene esa tradición, ¿no? Y luego empezaron a decir que ellos veían luces, y luego que las luces les hacían unas perforaciones en el cuerpo. Eso es bastante interesante. Uno puede decir, no, es que si dejaron esas muestras, si hubo muertos y todas estas cosas, si hubo gente que dice haberlo visto, si hubo anécdotas, si hubo gente que dijo haberlas fotografiado, entonces debe ser cierto y la explicación ahí son los extraterrestres. Pues no, bueno, tenemos otros casos bastante interesantes de histeria colectiva. Me gustaría a lo mejor ejemplificar dos para que se den cuenta. Uno de ellos fue aquí en Chalco, en el Estado de México. Fue en el año 2007 en Villa de las Niñas. Fue un brote masivo de síntomas inusuales sufridos por 600 adolescentes que estudiaban en un internado católico. Y finalmente se comprobó que eso no era más que histeria colectiva. Pero en 1962 en Tanzania se dio un ataque de risa, imagínense esto, que comenzó con 3 niñas y se propagó durante 3 meses, y 14 escuelas cerraron en aquel tiempo porque la gente no podía pararse de reír, y eso duró durante meses, ¿no? Eso es una. Y la otra se dio también creo que fue en la India, si no me equivoco, ahorita me van a corregir si estoy mencionándolo mal, pero también la gente decía haber visto un monstruo que se aparecía por todos lados. Algunas personas decían que eran extraterrestres y finalmente no, pero murió mucha gente a causa de eso. Muy bien, César Buenrostro.
la misma pregunta. ¿Cuál es el aporte? El aporte más que nada es que, mira, ya 70 años, ¿y por qué queremos seguir siendo engañados? El aporte es la apertura hacia respuestas nuevas, no hacia las mismas condiciones de todo el tiempo, con los mismos personajes, incluso a veces cambia un poquito, pero siempre va a ser lo mismo, que el contactado, que el abducido, que cuántas personas que no han demostrado absolutamente nada. Aquí llega el momento de exigir más pruebas, evidencias, el objeto permanente, como yo les he dicho. Teniendo ese objeto, ya podemos pasar a más consideraciones, mientras el aporte verdadero es la invitación a que piensen de una manera objetiva, que no nos dejemos engañar. ¿Realmente quieres seguir siendo engañado por estas personas que dicen haber sido contactadas, que dicen haber tenido la evidencia? Si es así, estás en tu derecho, pero nosotros ya estamos en otra perspectiva de la investigación. No, al revés. Me hubiera gustado que esos ejemplos los hubieras dado o los hubieras enfocado al tema de los ovnis. En el tema de los ovnis en México hay una cantidad impresionante de histeria colectiva, incluso inducida. En Paseo de la Reforma, por un estudio que se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue donde ellos hacen un experimento. Ese no lo se llama Paseo de la Reforma, fue en la década de los 90, y alguien con una cámara está mirando y de repente la gente, o sea, no había nada, la gente comenzó a ver un objeto con forma de disco, luces, e incluso hubo quienes refirieron que les decían adiós. Así es. Y eso se creó en ¿qué será? 2 horas, 3 horas. ¿Sí? Y se logró. Y son de esos puntos importante. En el Chupacabras también se dio la histeria colectiva en el Estado de México, y que fue presentado en diversos medios de comunicación como la prueba irrefutable, como siempre se nos dice, la prueba irrefutable de la existencia del Chupacabras, y que era un ser extraterrestre en ese momento. Muy bien, vamos de este lado, que de este lado está, bueno, pues el asunto escéptico. ¿Quién? Sí. Mario. Lo que hace falta para que el fenómeno ovni avance. Avance, sí. Desde el ámbito que tú trabajas. Sí, es muy sencillo. Anteponer la verdad a la esperanza, nada más. Ya. Okay. Esto es tan sencillo como que dicen que no avanzamos simple y sencillamente porque no escuchan lo que quieren de las autoridades o de quien sea. Aquí Héctor dice, por ejemplo, es que hay ocultamiento. El fenómeno ovni se ha cultivado bastante desde la perspectiva del ocultamiento, es decir, de las teorías de conspiración. Hay una conspiración para que no se sepa que los extraterrestres están aquí. La NASA nos oculta información. Me parece que nunca se va a llegar a nada bajo ese nivel de pensamiento, porque la NASA no es la única institución, bueno, la única agencia dedicada al tema del espacio, al tema de los estudios de biología, por ejemplo, que también podría ser una materia interesante. Entonces, para los creyentes no avanza simple y sencillamente porque no dice lo que los gobiernos o las autoridades no dicen lo que ellos quieren escuchar. Así de simple. Para los que buscamos respuestas y somos objetivos en lo que estamos viendo, pues ahí está nuestra respuesta y listo. Pero yo creo que van a seguir esperando que les digan mentiras, y yo no considero que eso deba de ser cierto. O sea, que te gustaría entonces que el gobierno te mintiera, que te dijera, sí, aquí está el extraterrestre, porque tú piensas que te engañan. Ese tema de la conspiranoia, de pensamiento, también atrasa todo esto. ¿Por qué? Porque a todo mundo le haces creer que sí hay un ocultamiento. Lo curioso es, ¿cómo sabes que te ocultan algo que realmente no sabes? Digo, Héctor Juárez. Si ustedes crearan una oficina dentro de una institución gubernamental o una universidad, yo sería el primero en oponerme, porque no es ciencia. O sea, lo que están haciendo es pseudociencia y están trabajando sin el método científico. De hecho, están usando el lenguaje científico a su favor y están confundiendo muchas veces. No estoy hablando de todos ustedes, porque ustedes son muy decentes y son ufólogos experimentados y que utilizan el método científico. Es comillas, pero estaría en contra completamente. En Latinoamérica hay 5 oficinas
directo de la Fuerza Aérea, el 50% de su que estudian personal. el tráfico aéreo e intentan buscarle explicaciones al fenómeno, están pero las no instancias para investigar. no como objetos extraterrestres ni nada para eso. Están afectando Porque Es que ellos no lo porque ven eso como sí, extraterrestres. exacto. Ajá. No lo ven como Exactamente. extraterrestres. El No, no, tema no, ovni es un no. problema. O sea, ajá. Sí. Sí, de Es un hecho, objeto volador no identificado. de hecho Hasta ahí. hay cierta importancia en el estudio de como fenómenos atmosféricos, como tráfico aéreo. Claro que es importante, ¿no? Y se tiene que estudiar, pero tal cual como ufología, la ufología es una pseudociencia. La ufología no es ciencia y jamás lo va a ser, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y yo sería el primero en si oponerme. Mario tenga alguna otra prueba, ahorita no, eso no lo Me parece que ese es decir. un error. Alguna prueba, o sea, si no tiene fotografías, si Ahorita no te tiene respondo. si no tiene documentos oficiales. Tengo documentos oficiales también, mira, Pero este es del MK Ultra. Los documentos oficiales no son válidos, ¿verdad? No, no son válidos. De hecho, este documento es de un caso. Este documento es de un caso del MK Ultra, ¿no? El MK Ultra sí sucedió, sí se dio. ¿Sabes qué es el Y, Ultra? sí, exactamente. Y esto se dio en Francia. Y fue un experimento que hicieron con una población entera. Y lo que hacían con ellos era, les dieron una droga, estaban probando drogas en aquel tiempo, para ver cómo reaccionaba una población a un ataque químico con el uso de drogas. Este caso fue gravísimo porque mucha gente se suicidó, ¿no? ¿Y qué tiene que ver los ovnis con las drogas? Que mucha gente piensa que lo que está viendo son ovnis y en realidad no. ¿Sí me explico? Y lo que O sea, Ahora, te voy a decir algo. Existen documentos incluso, como el documento del proyecto Libro Azul, que redactaron gente como Carl Sagan, que no creían en los ovnis y que sin embargo se dedicaron mucho tiempo de su vida a hacer investigación. ¿Sabes qué encontraron? Absolutamente nada. Carl Sagan lo entrevistó ¿Y eso qué? Él le dijo que sí. No, bueno, no es verdad. No es verdad. Ay, como Eso si es Jaime fuera la completamente actualidad. falso, ¿eh? Ahora Es resulta. completamente falso. Mira, No, a ver, es no. como si a mí, es como si a mí me preguntas. No. De hecho, a ver, ¿habías escuchado mis argumentos en algún lado? Si tú crees que los saco de la red, bueno, pues es un sesgo cognitivo el que tú tienes. Mira, ese argumento, También porque él tenemos años de conocerlo. es decir, estás diciendo que todas las personas que no son periodistas o no están aquí, entonces su opinión no vale, no cuenta, son ignorantes o qué. Estás sacando un hueso que no sé dónde lo sacaste, es un documento De una vaca, que lo sacaste de una vaca. Claro, y todos esos documentos, entonces ese documento, ¿sabes cómo lo sacaste? Lo obtuviste de internet. No, ¿Sí? fíjate que no. ¿Sí? ¿Sabes Este es cómo? el capitán, y estos son los que nos No, llegaron directamente. no, lo sacaste, A ver, lo pero al sacaste final de del cuentas, INAI, Alfonso, y el INAI es un portal que está en internet, es exactamente Y igual. mira, aquí Pero al está. final Te de voy a cuentas, decir, yo por ejemplo, sí, yo tengo documentos así, así también, Pero a claro. ver, Mario, aquí tú Sí. acabas de mencionar algo que yo considero que es Sí. grave. ¿Toda la gente que ve ovni está drogada? No dije eso. No, ese también es un argumento falaz, ¿no? No, pero tú yo no lo dije. ¿Tú lo mencionaste? No dije ¿Que eso. no lo mencionó? No, ¿Que no no lo dije mencionó? No, el que está moderando es. No, pero tú mencionaste No. que era algo muy parecido a lo del MK Ultra Sí, y que la claro. gente que vio que se droga ve ovnis. No, Entonces, ¿cómo? ¿Todos los que han visto ovnis se drogan? Cada caso debe tener una respuesta específica. Cada uno de los casos. Que una persona haya sido drogada para creer ciertas cosas o haya visto cosas es una de tantas explicaciones. Lo acabo de mencionar antes. O sea, no puede decir que yo haya dicho que todas las personas que ven ovnis están drogadas si antes yo mismo dije que muchas veces pueden ser fenómenos meteorológicos o falsificaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, es completamente absurdo o imposible. A toda la gente de tu canal también por escucharnos.
Fue una experiencia muy padre. No sé si me van a volver a invitar a otro debate. No creo. Pero espero que sí. La verdad es que como son excelentes personas, como persona, agradezco mucho la amistad. Yo creo que vamos a seguir con esa amistad, aunque tengamos puntos de vista distintos. Y a la gente que nos está viendo, pues nada más recordarles que la crítica es constructiva, nos ayuda a mejorar el mundo, nos ayuda a que esto no se vuelva una especie como de dictadura del conocimiento, ¿no? Podemos hablar de esto, podemos no estar de acuerdo siempre, pero eso nos enriquece a todos al final. Termino con lo que comencé, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Muchas gracias a Mario, a Dali. César Bonrostro. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron el día de hoy.